Alguien alguna vez dijo que incluso con un hacha pequeña se puede talar un roble enorme, y cuando las gotas de aguas caen continuamente durante un largo periodo de tiempo, pueden hacer agujeros en las rocas enormes. Así que, sigue llamando y tocando la puerta, porque en algún momento se abrirá. En ese instante esta tierna bebé le grita a su papá, porque ella sabe que está ahí dentro. Esta es Brille Solgren, quien será nuestra protagonista. La misma que está en silencio y se ve preocupada, porque si fuera un poco más grande no tendría problemas en agarrar la manija. Esta empieza a llorar, y piensa que es molesto y se pregunta que por qué tuvo que volver cuando todavía era tan pequeña. Esta vuelve a tocar la puerta y llama a su papá, y le pregunta si acaso está ahí. Esta pide que por favor abra la puerta, a su papá. Pero esta menciona que no puede tener miedo, y tiene que hacer que salga. Ella se ve algo triste, porque su padre tiene que levantarse de la cama para que ella no muera. Inmediatamente pasamos a la noche, vislumbrando este hermoso castillo. El mismo, que como destaca por fuera destaca por dentro. La protagonista yace acostada, o mejor dicho durmiendo. Pero en ese instante entra una persona, y esta persona le pide a la princesa Solgren que despierte. La protagonista se queda viendo algo sorprendida y suspira, y vemos que este chico cuán elegante y hermoso, llama a su Alteza. Este mismo es el príncipe del Imperio Veloitan, mismo que le dice a la protagonista que tiene que salir del palacio inmediatamente, debe apresurarse. La protagonista le pregunta que qué dice, y el príncipe le hace saber que le explicará más adelante, pero deben irse. Aquí pasamos más adelante, y vemos que la protagonista se marcha sosteniendo la mano del príncipe. Esta se pregunta que por qué le está haciendo eso, que si acaso va a ahogarle en la fuente, o que si va a encerrarle en un armario otra vez, pero esta pide un momento, porque ese camino conduce. La protagonista se queda sorprendida, y se pregunta si está la capilla del Palacio Imperial, y sí, aquí vemos un enorme edificio blanco, y el príncipe le hace saber a la protagonista que solo va a decir eso una vez, así que debe escuchar con atención. Este dice que hay un pasadizo secreto debajo del asiento del piano, y una vez dentro no debe girar en ninguna esquina, y debe seguir recto porque de esa forma podrá salir del palacio antes del amanecer. La protagonista le pregunta el por qué tiene que salir del palacio, pero el príncipe se queda en silencio, lo hace mientras aprieta su mano y le hace saber que si no hace lo que él dice morirá. La protagonista se pregunta que cómo que morir, que como que ella, y el príncipe dice que hace 2 semanas el lado este del velo se rasgó, y el duque de Solgren no pudo detener la embestida de demonios, y como resultado la mitad del norte fue corroído. La protagonista se pregunta que cómo que corroído, mencionando que los demonios son un producto del malvado dios de la oscuridad, y cuando esos oscurecen la tierra liberan toxinas si no se purifican en un límite de tiempo. Y de esa forma, las plantas mueren debido a las toxinas que se filtran al suelo, y los animales herbívoros mueren por la falta de alimento, y luego mueren los animales carnívoros, y finalmente mueren los humanos. La protagonista grita que entonces, y pregunta si su padre está a salvo, pero el príncipe dice que perdieron el contacto con el duque de Solgren desde hace 7 días. Pero la protagonista pregunta que qué hay de los refuerzos, porque las tropas que están en el norte, pregunta si no son suficientes, pero el príncipe dice que no los enviaron, y la familia imperial planea anunciar que abandonaron el norte. La protagonista dice que no puede ser, y el príncipe dice que ahora el emperador castigará al duque de Solgren por no proteger su territorio. Pero la protagonista piensa que no, porque la corrosión es solo una excusa, y probablemente se quiere aprovechar de esa oportunidad para deshacerse de Solgren, quien es una espina en su costado. Mencionando que cuando el actual emperador ascendió al trono produjo una purga a gran escala, y el único miembro de la familia imperial que sobrevivió fue Erwin Solgren, y la razón por la que Erwin pudo escapar de la espada del emperador es clara, porque es un miembro de la familia imperial, y un Solgren al mismo tiempo. Y cuando las principales 4 familias del imperio, incluyendo Solgren, fundaron Veloitan junto al primer emperador, hicieron un juramento en nombre de Saya. Y a eso,
Se le llamó juramento de protección, el cual consiste en que a cambio de ser sus leales súbditos, la familia imperial no puede tocar a las 4 familias principales, y solo hay una manera de romper ese juramento, que una de las familias no cumpla con sus deberes como vasallo. La protagonista piensa que es obvio que el emperador no dejaría pasar una oportunidad como esa, pero sin embargo, ésta se pregunta que por qué, ésta le pregunta al príncipe que por qué él le está ayudando, porque él le odia. El príncipe se gira lentamente, y mira a la protagonista, de una manera que nos hace saber como expectantes que él no le odia en absoluto. Pero este vuelve a girar, como quien tiene 1000 cosas que decir y se queda en silencio. Aún así, él toma la manija y le dice a la protagonista que él nunca le ha odiado, al parecer esto fue un poco bajito. Ya que la protagonista le pregunta que qué dice, que qué fue lo que él dijo, pero vemos que la puerta se abre, y una vez dentro la protagonista sigue bastante preocupada, y frente a ellos esta estatua que vislumbra bastante luz. La protagonista piensa que es extraño mientras sigue viendo la estatua, preguntándose si la estatua de Saya está sonriendo, pero en ese momento se escucha una voz, de alguien que dice que no cree que ninguno de los dos haya ido ahí a rezar. El príncipe y la protagonista se desconcertan, y vemos a esta persona sonriendo. El mismo que pregunta si no es una linda noche a la princesa, sujeto que posee los mismos ojos que el príncipe que está ayudando a la protagonista. Esta llama a su majestad, el mismo que dice que no puede creer que haya ido hasta ahí confiando en las palabras de su hijo, porque ella es muy ingenua. Pero en ese instante el príncipe le pregunta a su padre que a quien él llama hijo, y le pide que le deje de decir tonterías a la princesa, si no quiere que le arranque esa boca. Este se ve muy enojado, pero el rey suspira y dice que entiende, y le pregunta al príncipe si ya no le gusta jugar a los muñecos, y de los pies del rey empieza a irradiar una aura oscura. El príncipe se sorprende por esto, y vemos que éste abraza a la princesa y le pide que espere, y le pregunta que qué está, pero el emperador ya ha lanzado su ataque, el mismo que se dirige a la princesa. Esta grita mientras es tomada por el aura oscura. El príncipe también está atado, y este le grita a la princesa. Pero el emperador dice que ya han pasado 5 años desde que ella llegó al palacio imperial, pero el príncipe le pregunta a su padre que qué va a hacer, y le dice repetidamente que no, pero el emperador dice que le parece que ya es hora de enviarle de regreso con su hermano. La protagonista piensa que no quiere morir y empieza a temblar. Esta piensa que ella no ha hecho nada malo, pero el emperador dice que no estará sola, porque su padre partió primero que ella, así que debe estarle esperando. El emperador tiene su espada levantada, y vemos que bajándola crea un charco de sangre. Aquí se ve a la protagonista, la misma que cae desangrándose frente al emperador. Este está llorando, y se pregunta si va a morir así, o se pregunta que por qué Saya está sonriendo, que si acaso no se compadece ni un poco de ella por estar muriendo. Ella piensa que eso es injusto, porque si Solgren, no, si su padre hubiera tenido un poco más de poder ella no habría terminado así. En ese momento se crea un silencio, mientras alguien intenta hablar, y vemos que alguien llama a Brille. Es una persona muy parecida a la protagonista, la misma que se desconcerta, y su padre le pregunta que qué hace ella ahí, y la protagonista se pregunta si su padre está vivo. La protagonista vuelve a llamar a su papá, y este llama a su hija, preguntándole si no le dijo que no podía entrar a su habitación aunque la puerta estuviera abierta. La protagonista se pregunta si lo que está viendo es una ilusión antes de morir. Y este empieza a llorar y llama a su papá, y le pregunta si eso es real. Pero el padre de la protagonista llama a su cariño algo preocupado, y le pregunta que qué sucede, que si está así porque fue duro al regañarle. Este le dice que no fue su intención alzarle la voz, pero como ya le ha dicho. La protagonista le grita a su padre que no quiere que se muera, y este se sorprende y le pregunta que qué dice. La protagonista se lanza sobre su padre y le abraza. Este empieza a llorar y le dice que le extrañó mucho. El padre de la pequeña intenta decir el nombre de su hija, pero vemos como sus labios tiemblan antes de empezar a hablar. Este ala una cuerda, y le dice a la pequeña suponer que está ahí por su institutriz,
y le dice que no cambiará de opinión porque la persona que más ella necesita en esos momentos no es él, sino una institutriz. La protagonista sigue llorando, y se pregunta que qué dice, porque siente que ya había escuchado eso en alguna parte. Y el duque le dice a la protagonista que la señora Tillien llegará pronto al castillo, y si no acepta que ella le eduque. La protagonista le dice que será difícil encontrarle otra institutriz. Esta le pregunta si no es así, y piensa que ella ya ha vivido eso antes. La pequeña gira a ver un candelabro, bueno. Esta se pregunta si el siervo de las nieves de Solgren, y ella piensa que eso es Solgren, y está en la habitación de su padre, en el castillo del duque de Solgren. En ese momento alguien dice que adelante, y esta mujer pide disculpas a su excelencia, porque ha ido por la señorita. La protagonista llama a Lili, y menciona que Lili regresó a su ciudad natal cuando ya tenía 6 años, así que no hay manera de que haya quedado atrapada en la corrosión del norte, y esta se pregunta si realmente está en el más allá, pero el duque le pide a Lili que lleve a Brille a su habitación. La protagonista se desconcerta, y Lili dice que sí, y lo siente mucho al duque. Pero la protagonista piensa que no, y pide esperar un momento porque aún hay algo que debe comprobar. Lili le pide a la protagonista que vaya con ella, pero la pequeña intenta quedarse y Lili le carga y se despide de su majestad. Estas salen del cuarto, dejando al duque solo. Aquí pasamos al pasillo, y Lili llama a la señorita porque no debió desaparecer mientras ella preparaba su baño, y le pregunta si tiene idea de lo preocupada que ella estaba. La protagonista está en silencio. Y Lili le pregunta si tanto le disgusta tener una institutriz, y le dice que al duque le costó mucho contratarla. La protagonista piensa que no tiene dudas, esa situación ya la ha experimentado antes. Pero Lili le pide a la protagonista que no se preocupe por eso, porque está segura de que irá una buena profesora. La protagonista se queda viendo algo, y bueno, es un muñeco que está en el banco frente a su cama. Esta se pregunta si hace eso Snowberry, y piensa que Lili le hizo ese muñeco para su 5º cumpleaños. Esta pide que no le diga que, la protagonista empieza a correr y Lili llama a la señorita porque tiene que bañarse. La protagonista se para frente a un espejo, y dice que de ninguna manera. Esta se pregunta si esa es ella, mientras toca su rostro. La protagonista llama a Lili, y le pregunta que si acaso ella tiene 5 años, Lili le dice que sí, y ese día es su cumpleaños. Esta se ve muy feliz y felicita a la protagonista por su 5º cumpleaños. Pero la protagonista se ve pasmada, y le pregunta que qué dice, porque eso es imposible. Y bueno, aquí pasamos a otra escena y vemos que Lili tiene algo en sus manos. Esta se sorprende y llama a la señorita, y le pregunta que cómo se hizo esa herida. La protagonista se desconcerta. Y sí, vemos algo en su pecho. Esta suspira y pregunta si eso, y piensa que nunca se ha lastimado en ese lugar, y esa cicatriz debe ser, recordando al emperador, y al momento desagradable de su muerte. Lili le pregunta si no recuerda cómo se lastimó, y dice que a juzgar por la profundidad de la cicatriz debe haber sido muy doloroso. La protagonista se queda en silencio, y piensa que sí lo fue, y en realidad sintió mucho dolor cuando fue atravesada por la espada del emperador. Y estaba tan asustada que su visión se volvió borrosa y sentía que se hundía cada vez más. Pero esta dice que de verdad no recuerda cómo se la hizo, y piensa que le gustaría decirle lo que pasó realmente. Pero para ello tendría que contarle que retrocedió en el tiempo, y nadie creería eso y, además si dice que murió a manos del emperador le acusarían de blasfemia. Lili dice que irá por una toalla, y la protagonista piensa que no entiende cómo ha vuelto el pasado, porque lo único que sabe con seguridad es que cuando cumpla 14 años Solgren caerá, y el emperador le matará. Pero piensa que quizás eso sea un regalo del cielo, ella se ve algo confiada. Porque es una oportunidad de cambiar el futuro con sus propias manos. En ese momento Lili llama a la señorita, la misma que está parada frente al espejo, poniendo un pero. Porque solo tiene 5 años, y se pregunta que qué podría hacer.